Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Había tramos del camino en los que los rostros de los viajeros iban tan ocultos bajo los turbantes o las gorras y tan cubiertos de grasa y tizne para combatir el frío que era imposible adivinarles raza o procedencia. Un día, creo que era en Pamir, nos topamos con un extraño vendedor de canarios de color naranja subido. Hablaba ruso, turco y cualquier lengua en una mezcla bizarra. Llevaba la cabeza afeitada. Era, pronto lo descubrimos, un embaucador de muchos recursos, porque los 2 canarios que le compramos por el mero placer de oírlos cantar, mojados por una intensa lluvia, destiñeron y resultaron ser vulgares gorriones. Dijo llamarse algo así como Burdev, y fue el primero que me habló de Lei Kobu, la reina pirata de la bahía Bohai, y de su Tai Chi y Qigong. Burdev dormía sobre una alfombra que era un detallado mapa de la ruta de la seda, y sostenía que podía amaestrar pulgas y moscas solo con el poder de su mirada. Tenía en su poder jaulas diminutas llenas de insectos, y cuando le pregunté qué variedad de langosta o saltamontes era aquel, o qué clase de escarabajo aguantaba el encierro de un vidrio más celeste que el cielo, Burdev me dijo que eran seres humanos encantados que estaban siendo trasladados lejos de su lugar de origen. Por supuesto que los había encantado él mismo, con la ayuda de una campana de oro y sus magnéticos ojos oscuros. Soltó en mi presencia un raro abejorro, y mientras lo veía volar dijo en un inglés mechado de francés: «Goodbye, adieu, Madame Agatha». Me explicó que se trataba de una bruja que había capturado en Erzurum, y que tras hacerle el amor en una miserable habitación de Trebizonda, a orillas del Mar Negro, la había convertido en abejorro. «No entiendo», dije yo, «¿por qué se queda usted con estas criaturas hechizadas, pudiendo abandonarlas después de su metamorfosis?» «Hay compradores para todo, amigo mío», me contestó. «Unos quieren ser liberados de alguien o de algo. Otros desean transmitir la peste, hacer daño, asustar. Yo vendo por partida doble, salvación y catástrofe, según sean las necesidades del cliente. Si los seres humanos fueran claros como el agua, entonces no habría agua para beber. La bondad es, en nosotros,
tan exquisita y aérea como una orquídea, y como esa flor tarda en desarrollarse mucho más de lo que tarda en morir, hay menos candor e inocencia que malicia y odio. La maldad es tan corriente y abundante como el excremento del camello. Se expulsa caliente y su proximidad produce escalofríos, querido amigo. Bueno, después me indicó el camino para encontrar la escuela de Tai Chi de Lei Koubu. Se esfumó tras los pasos de una princesa de Gilgit que llevaba a un hospital de San Juan de Acre. No he vuelto a verle nunca más. My China girl, I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, slowly stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning, where's my little China girl? I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I've been tragic like on Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl.
La maestra de Tai Chi, Lei Kobu, dice que en el paraíso de los inmortales taoístas, formado por 3 islas, Penlai, Fanshan y Jinsu, crece el Lin Tzi, o champiñón de la inmortalidad, cuyo efecto, a poco de ingerido, suscita en la mente el estallido de un relámpago. Creen que al despertar de sus efectos la realidad se vuelve continua, es decir, que desaparecen los límites entre los seres, las especies, y que entonces es posible, mediante la luz fulgurante de esa iluminación, deambular de cuerpo en cuerpo, de volumen en volumen, sin sentir ni el propio peso ni las fronteras térmicas que nos contienen. Esta idea de lo continuo o discontinuo parece consubstancial al I Ching, el libro de los cambios, que ordena el cosmos por líneas partidas y enteras, siendo estas últimas signo del cielo, en tanto que a las primeras le corresponde la tierra. Parece normal que así sea, puesto que al nacer aquí, a ras del horizonte, se nos separa de nuestra madre mediante el corte del cordón umbilical. La tierra es el sitio de los desgajamientos, o al menos el espacio en el que las cosas y los seres se desgajan, se descaman y por fin se separan, en tanto que el cielo, al menos en lo imaginario, es el espacio de toda juntura, de toda continuidad. En efecto, chi, energía vital, soplo, vapor de arroz, pero también reunir, unir, juntar, ensamblar, continuar e incluso dar. Por repetición de su ideograma chi, chi, aquello que es insolución de continuidad, lo ininterrumpido, lo que no tiene fin, lo eterno. El eterno convite de San Juan de la Cruz. Lei Kobu me puso un día delante de un espejo. Los primitivos espejos chinos eran circulares, confeccionados en bronce, pero con un alto contenido en estaño. En su lado opaco sobresalía una suerte de ombligo del que podía colgarse una cuerda de seda. He aquí entonces por qué descubrir el secreto de lo que el símbolo del espejo guarda para nosotros, que no es otra cosa que retomar el cordón umbilical cortado y trenzar con él nuestra escalera al espíritu. Muchos de esos espejos tenían la propiedad de proteger a sus propietarios del mal de ojo, razón por la cual eran llamados Hu Xin Chin, el guardián o protector del corazón. Un espejo de estos sin duda le hubiera gustado a Burdjieff. Recordad aquel viajero de la ruta de la seda. Mientras que para los pitagóricos los espejos contenían los grandes reservorios de las encarnaciones pasadas, para San Pablo y para los chinos aluden al futuro. Fueron ellos, los chinos, los primeros en asimilar la rotura de un espejo al fracaso matrimonial, como si su perfección luminosa e íntegra, equivalente a la felicidad de la pareja, borrara toda dualidad afectiva y no hubiera, para quienes se observan y contemplan sin pausa, más que una mirada única cuya fosforescencia borra los ojos. También servían los espejos para curar a los locos, los cuales al verse reflejados como la medusa sentirían espanto de sí mismo y comenzarían por fin a pensar en los otros. Acabarían con la depresión, la dependencia, la dispersión, y bajándose del caballo de fuego de la locura, llegarían a ser quienes eran. Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin, poseía un espejo mágico que tenía la propiedad de reflejar el interior de los que se miraban en él, de tal modo que tan pronto mostraba un reluciente hígado como una ristra de mentiras en torno al pulmón, brotes de lascivia o rasgos de envidia en la proximidad del corazón y tristezas en la tráquea. Aquel detector de mentiras permitía al emperador saber quién lo quería y quién no.
pero al mismo tiempo se interponía entre él y los demás, porque no había persona al que el Hijo del Cielo pudiera recibir con espontaneidad y sin previo escrutinio. Y tal prevención fatiga a cualquiera. Usando un espejo de bronce, remarcó el segundo emperador de la dinastía Tang, puedes ajustarte el sombrero. Empleando la antigüedad como un espejo, puedes vislumbrar el ascenso y la caída de los imperios. Las prácticas taoístas de la reina pirata de la bahía Bohai se basan en dos conceptos cosmológicos. El Tao, camino, es el principio único que regula las fuerzas complementarias Yin, principio femenino, sombra, luna, etc., y Yang, principio masculino, luz, sol, etc. El destino de toda criatura está determinado por ellas.
La noche sucede al día, la luz tiene su sombra, la vida lleva a la muerte. Superar la polaridad, eliminar la dualidad, he ahí la meta. En la antigua China, la unión del yin y el yang se representaba por medio de danzas y juegos entre jóvenes nubiles de ambos sexos. Estas ceremonias tenían lugar en primavera. Estos rituales se siguen llevando a cabo hoy en día en ciertos sitios de la China meridional. En ocasiones, las mismas canciones que han sido transmitidas por tradición oral viajan de norte a sur y de este a oeste. Esto demuestra el carácter fundamental de ciertas prácticas y conceptos relacionados con el tema. El amor, las artes de la alcoba, lejos de haber sido relegadas a un ámbito clandestino y apócrifo, resultan ser eje de ideas y actividades. Lo mismo ocurre con la religión. Existen muy pocos escritos taoístas en los que no se mencione de alguna manera la unión del yin y el yang. Esta es la alquimia interior taoísta, las artes internas. Este tema básico se traduce de múltiples formas, ya que la unión de elementos antitéticos también puede realizarse a través de métodos místicos, alquímicos o espirituales. Así es que, a pesar de lo inmutable del Tao, los caminos para alcanzarlo son numerosos y heterogéneos. Dicen, sin el cuerpo no se puede alcanzar el Tao. Con el cuerpo únicamente, tampoco. Todos estos caminos implican prácticas y técnicas fisiológicas, características del taoísmo y de su búsqueda de la inmortalidad. Decía Lei Kobu, nadie puede completar la gran obra alquímica, la gran obra de una vida o de quizá dos, sin conquistar la longevidad, y nadie puede conquistar la longevidad si ignora el arte de la alcoba. Esos preceptos incluían técnicas elementales y principalmente cuestiones de higiene y medicina sexual, con el objeto de contrarrestar los efectos de las irregularidades de salud y no perjudicarse con los excesos. Se trata de promover la feliz unión del yin y el yang. Pero el verdadero taoísmo no se quedaba ahí, más bien al contrario. Intentaba trascender la fatal dualidad y hacer que el ser humano fuera capaz de rehuir las leyes de la existencia. Para este fin se experimentaba con esotéricas y heterodoxas prácticas. Desde un punto de vista cosmológico, los principios del universo son inherentes al macro y microcosmos. Yin y yang, como otros elementos del universo, están presentes en el microcosmos del cuerpo humano, que los taoístas consideraban por encima de todas las cosas. El preservarlo implica llegar a la perfecta armonía entre el cuerpo y la naturaleza. Esta condición primordial es la que inspira el arte taoísta de la alcoba. El hombre no puede vivir sin la mujer, como el cielo no puede separarse de la tierra. Esa es la doctrina de los antiguos manuales. La unión es un acto espontáneo, si-ran, y la espontaneidad, una parte importante de la filosofía taoísta. Se podría resumir, por así decirlo, en la exclamación lanzada por una de las concubinas favoritas del emperador al descubrir estos métodos. Llegar a la longevidad, a la larga vida, sin luchar contra los deseos naturales. Y es que, como diría Leico, para realizar la gran obra hace falta tiempo. La abstinencia, como el exceso, conducen a la muerte del cuerpo. El acto amoroso es necesario, pero también peligroso. Por lo tanto, uno debe conocer las técnicas apropiadas.
No obstante, el conocimiento del cuerpo es sólo una condición preliminar, un primer paso hacia el mantenimiento de una excelente salud. Esto es el fuego de los filósofos, esta es la piedra. El objetivo es trascender el mundo material y para ello reemplazar el cuerpo por una sustancia sutil e inmortal que no es sino yang puro. Por lo tanto, se debe cultivar el yang, elemento contrario al yin, de naturaleza terrena. En lugar de aceptar el destino sin cuestionárselo, el hombre debe nutrir su principio vital, añadiéndole yang solar. Lo yang, lo fuerte, debe convertirse en yin y lo yin en yang. La lengua es blanda y permanece, decía Lei Kobu, la reina pirata. Los dientes son duros y se caen. La reina pirata enseñaba que un aspecto importante es la necesidad de preservar las esencias vitales de uno mismo. La fuerza de la mente no debe ser disipada por pensamientos frívolos provocados por deseos desordenados, ni malgastada por el goce incontrolado. No agobiar la mente, ni agitar la esencia. Esta actitud serena es uno de los aspectos fundamentales de la no acción, Wei Wu Wei, tema primordial del Tao Te Ching. De este clásico provienen las enseñanzas taoístas fundamentales relacionadas con el arte de la alcoba. Lao Tse compara al adepto, aquel que ha encontrado el camino, con un niño recién nacido que actúa sin premeditación. Un niño dorado, el niño de oro, el rebis alquímico, la piedra, el lápiz Christi. El tema del recién nacido se encuentra muy a menudo en teorías taoístas. Representa la imagen misma del camino, así como del inmortal que hay en cada uno de nosotros y que debe ser engendrado, nutrido por medio de técnicas alquímicas
Y no lo olvidéis, educado y disciplinado. Venga, poneros a trabajar, que viene el frío. Hasta pronto, amigas y amigos. Nos vemos, como siempre, en el camino.